De manera que decimos que nuestro Señor fue exaltado y glorificado como Dios hombre. Como resultado de esta obra, y donde esto es importante para nosotros, es esto, que sabemos en este momento que Él está allá compartiendo de la gloria del Eterno Padre, en este sentido único. Alguien que nos representa, la naturaleza humana fue llevada al cielo por Él y con Él, y está ahora glorificada en Él y en su bendita persona. Esto es algo que no era verdadero antes de la encarnación. Antes, la naturaleza humana no estaba allá en la gloria, pero ahora ella está allá. Esta es una nueva gloria, una gloria especial, su gloria mesiánica. Pero también leemos algo más. Leemos que como resultado de su obra en la cruz, la plenitud del Espíritu Santo fue dada a Él para la formación de la Iglesia, la cual Él es la cabeza. Esto es obviamente de vital importancia. Déjenme darles dos evidencias de esto. Vea la declaración, por ejemplo, en Juan 7:39, donde leemos: porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Es una profecía, es una predicación. Él habló sobre el día que vendría, cuando aquellos que vinieron a Él recibirían el Espíritu Santo. Y en el interior de ellos fluirían ríos de aguas vivas. Una gran figura de la obra de la Iglesia y de los miembros de la Iglesia a lo largo de los siglos. Pero dice Juan, esto es futuro, el Espíritu Santo no había sido dado todavía. Esto él dijo refiriéndose a que el Espíritu Santo no había sido dado todavía porque Jesús aún no había sido glorificado. Vean luego lo que Pedro dice en Hechos 2:33. Él está ahora explicando a la multitud en Jerusalén lo que había ocurrido en el día de Pentecostés. Él está dando a ellos una explicación sobre la venida del Espíritu Santo, y esto es lo que él dice. Así que, dice él, exaltado a la diestra de Dios, él se está refiriendo a nuestro Señor, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La explicación de lo que vosotros veis y oís, dice Pedro, es esta. Este Jesús, que es el Hijo de Dios, que fue entregado a muerte por el consejo y el previo conocimiento de Dios, Dios lo resucitó y lo exaltó y dio a él este don que antes había sido prometido. Este don del Espíritu que es ahora derramado y así constituye la Iglesia. De manera que esta es una consecuencia directa de su obra expiatoria, que Dios el Padre dio al Hijo esta plenitud del don del Espíritu, para que por Él, por medio de Él y a través de Él, Él pueda formar su cuerpo llamado Iglesia, la cual Él mismo es la cabeza. Y vemos la misma declaración en el final del primer capítulo de la Epístola a los Efesios. Pablo ora para que conozcamos la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1:19. El poder, dice él, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Efesios 1:20-23. Y así sucesivamente. Hay otros pasajes que enseñan precisamente la misma cosa. Sin embargo, no podemos alargarnos en esto. Solamente nos damos cuenta que esta es una consecuencia directa de la obra expiatoria. Vamos a pasar para otra consecuencia también tratada en la Epístola a los Efesios. Nuevamente en el capítulo 4, escucha el versículo 8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. En otras palabras, esta es nuevamente una consecuencia de su humillación y de su obra en la cruz. Nuestro Señor subió al cielo y a Él fueron dados estos dones para los hombres, por Dios. Y Él les da a los miembros de su cuerpo que constituyen la Iglesia. Estos diversos dones, tenemos la lista en el capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Tenemos esta pequeña lista aquí en este capítulo 4 de la epístola a los Efesios.
Pero el punto es que Él es capaz de darnos estos dones solamente debido a su obra y exaltación. Fue después de eso que los dones fueron dados a Él y Él los da a nosotros. De manera que vemos que todos los dones que poseemos ahora no consideramos los dones la semana pasada. Yo los guardé deliberadamente hasta este momento. En aquella ocasión nosotros vimos las bendiciones generales de la salvación y nuestra relación con Dios. Pero ahora, queridos amigos, todo don especial que tenemos, y a todos nosotros nos es dado algún don, todos los dones que tenemos y todos los dones que usamos, nos es dado como resultado de la obra expiatoria de Cristo. Él da estos dones a los hombres, a la Iglesia. Y por lo tanto todas las actitudes o todos los dones espirituales que tenemos, sea cual sea, es una consecuencia directa de esta obra. Pero dejando todo eso, pasemos a algo que nuevamente es trascendente en su gloria. Yo quiero considerar con ustedes ahora los resultados de la obra de nuestro Señor. Mientras que aquí en la tierra y especialmente en la cruz, los efectos y los resultados de todo eso sobre su reinado. Déjeme intentar conectar nuevamente la secuencia de pensamiento. ¿Te recuerdas que vimos hace algunas semanas atrás que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es profeta, sacerdote y rey? Aquí estamos haciendo la transición de su obra como sacerdote para su obra como rey. Y esta su obra como rey que vamos a considerar. Es de acuerdo con esta enseñanza un resultado directo de su obra en la cruz. De manera que una cosa lleva a la otra. Dijimos que dividimos la obra en 3 secciones, no porque ellas sean divisiones absolutas, no para separarlas porque Él es la misma persona siempre, sino por la claridad de pensamiento. Entonces ahora podemos mirar para su reinado, especialmente a la luz de lo que ocurrió a Él como resultado de su obra en la cruz. Ahora, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor siempre participó en el dominio de Dios, sobre todo desde el principio de la creación. Pero como Dios hombre, Él tiene un reinado especial que es generalmente citado y descrito. Su reinado como mediador. Su reinado como mediador, permíteme dar una definición de ello. Su reinado como mediador es su poder para gobernar todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Para la gloria de Dios y para la ejecución del propósito divino de salvación. Yo quiero repetirlo porque eso es muy importante. El reinado mediador de Cristo es su poder oficial para gobernar todas las cosas en los cielos y en la tierra. Para la gloria de Dios y para la ejecución de los propósitos divinos de salvación. The mediatorial kingship of Christ is his official power to rule all things in heaven and earth. Este es un gran tema en las Escrituras. And for the execution of God's purposes of salvation. This is a great theme in the scripture. Ahora no puede haber ninguna duda de que nuestro Señor fue designado para este reinado mediador. En la eternidad, antes del tiempo. Todas las referencias a lo que ocurrió antes del tiempo, antes de la fundación del mundo, sobre nuestros nombres sean escritos y así sucesivamente. Todo eso claramente se refiere al hecho de que hubo un consejo eterno en los cielos entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando todo este plano y esquema de salvación fue completamente discutido y desarrollado. Y no hay ninguna duda de que esta obra en particular fue entregada al Hijo. Todo este propósito de salvación fue puesto en sus manos. Él era aquel que vendría y realizaría eso. En otras palabras, fue dado a él su reinado mediador. Allá en el Consejo Eterno, en la eternidad, incluso antes del tiempo. En otras palabras, cuando Él tomó sobre sí la responsabilidad de salvar al mundo de las consecuencias de la caída y del pecado, todo eso antes de que el hombre haya sido creado. Recuerda, a partir de este momento, este aspecto de la obra fue entregada a Él. El reino fue dado a Él. Él se convierte en el Rey mediador. Este es el momento en que la designación fue hecha.
Pero ¿cuándo él empezó a actuar como este rey? Y aquí la respuesta debe ser esta, que él empezó a actuar en este sentido inmediatamente después de la caída. No fue después de haber nacido, sino que inmediatamente después de la caída de Adán. Porque, como yo ya hablé esta noche anteriormente, está muy claro que si no fuera ese el caso, Adán habría sido destruido en aquel momento. Dios dio la promesa al respecto de la simiente de la mujer. Esta es una indicación de que la obra ya estaba en las manos del Hijo. Es una indicación de que Él ya había sido designado el Rey mediador. Él no fue designado después de la caída del hombre. La caída era conocida de antemano. Él fue designado de antemano y el anuncio fue hecho en el Edén. Pero el hecho ya estaba establecido y nuestro Señor ya surge, por así decirlo, si yo puedo usar una figura, incluso allá Él se interpone entre Adán y Dios y salva a Adán de la destrucción en aquel momento. De manera que Él empieza a actuar como el Rey mediador inmediatamente después de la caída. Y entonces Él continúa ejerciendo la misma función a lo largo del periodo del Antiguo Testamento. ¿Te recuerdas lo que vimos cuando consideramos el ángel de Jehová? ¿Cómo concordamos que el ángel de Jehová no es ningún otro sino el propio Señor Jesucristo? Las teofanías, como Él aparecía en la forma de un ángel. El ángel de Jehová, el ángel especial, es sin duda el Señor Jesucristo. Y siempre que Él aparece, siempre parte de esta función de salvación y de redención. Él estaba realizando eso de aquella manera. Y de hecho no hay dudas de que Él también estaba haciendo eso por la mediación, a través de los jueces y de los reyes. Era parte del plan, era parte de la manera. Toda la historia de los hijos de Israel es una parte de la historia de la salvación, nunca olvidemos eso. Por lo tanto, los jueces y los reyes son una parte del proceso. Dios estaba preparando el pueblo del cual el Mesías vendría de acuerdo a la carne. Entonces Él ya está actuando como rey mediador incluso allá. Pero es claro, Él fue públicamente y formalmente declarado el rey mediador, y Él asumió su tono en un sentido oficial. Claramente y obviamente en el momento de su ascensión y en el momento de su elevación y de su exaltación. Él era rey cuando estaba aquí en la tierra entre los hombres. Pero Él, por así decirlo, no había aún asumido el trono. Él no había sido públicamente declarado o formalmente puesto en su trono. Eso ocurre claramente en la ascensión y en la exaltación. Hay muchas declaraciones que indican eso muy claro. Permíteme leer una en Hechos 2, versículos 29 y 30. Hombres y hermanos, permítanme hablarles, dice Pedro, del patriarca David, que está muerto y sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, siendo un profeta y sabiendo que Dios le había jurado con un juramento, el del fruto de sus lomos, según la carne, levantaría a Cristo para que se sentara en su trono. Él lo levantaría y Él así lo hizo en la ascensión y en la exaltación. Y nuevamente en el verso 36, sepa pues con certeza toda la causa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él le hizo eso, es la declaración oficial. Él asumió el trono mediador en el sentido formal. Y nuevamente yo les dirijo a aquel gran pasaje en el segundo capítulo de la epístola a los Filipenses. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los aspectos de este reinado? ¿Cómo Él ejerce ese reinado? Primeramente, quizás sea mejor que estemos de acuerdo sobre lo que significa reinado y sobre qué es su reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿El reino de Cristo? Bien, significa su reinado, su gobierno. Donde quiera que Él gobierne y el reino de Cristo son reconocidos y gozados. Allí está el reino de Cristo y allí Cristo es el Rey. Muy bien, si aceptas esta definición podemos mirar para el reino de Él de esta manera. Primeramente, el aspecto espiritual del reino. El aspecto espiritual, Cristo reina como Rey sobre su pueblo, sobre la Iglesia.
Él es la cabeza de la Iglesia, Él es el rey de la Iglesia, Él reina en los corazones de todos nosotros que creemos en Él. Él administra su reino por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Toda declaración sobre su comando de la Iglesia es una indicación de su reinado, lo cual es ejercitado de manera espiritual. Yo no tengo tiempo esta noche para entrar en detalles nuevamente. Algunas personas a veces se confunden con la relación entre el reino de Dios y la Iglesia. La manera de ver esto es lo siguiente. La Iglesia es una de las manifestaciones externas del reino. La Iglesia y el reino no son iguales, no son extensos, no son la misma cosa. El reino de Dios es el gobierno de Dios y el reinado de Dios sea lo que sea. La Iglesia es una de las manifestaciones externas del reino. Él gobierna, Él reina en la Iglesia, en los corazones de los suyos, en el sentido espiritual. Por lo tanto, debemos diferenciar entre el reino y la Iglesia.